Bueno, hoy tenemos la lectura bíblica de una manera diferente, como les decía. Hoy Ernesto Herbert nos va a dirigir en la lectura de Génesis. Bueno, él lo va a mencionar ahí en el video. Así es que vamos a preparar nuestros corazones. Lo que se va a leer hoy son dos historias de dos parejas que vivieron una experiencia con Dios, con diferentes consecuencias, y vamos a platicar de eso un poquito en el mensaje. Pero bueno, viene la primera lectura del Antiguo Testamento. Queridos hermanos de la Viña, reciban un cariñoso abrazo de la familia Herbert Rocha desde aquí en McKinney, Texas. Queridos hermanos, les quiero invitar a que abramos nuestras Biblias y vamos a leer en este domingo de Génesis 20, versículos 1 al 18. Génesis 20, versículos 1 al 18, y me voy a permitir leer de la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Esto es, hermanos, palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén, palabra de Dios. Reddy, ¿tú nos puedes leer por favor el Nuevo Testamento? Pasa aquí al frente si quieres. Muy buenos días. Vamos a leer Hechos 5, versículo del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer,
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Freddy. Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre y nos dirija en este tiempo. Y lo que vamos a platicar y hablar de tu palabra, Señor, tú lo uses para generar el carácter de Jesús en nosotros, para darnos el temor necesario que debemos tener de ti y actuar en reverencia, en adoración y en gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, como se habrán dado cuenta, hoy vamos a hablar de mentiras. Gente que dice mentiras o que decimos mentiras, si puedo decirlo así. El tema de hoy es los mandamientos de Jesús: mantén tu palabra o no digas mentiras. Las dos historias que leímos son dos parejas que mintieron. Tuvieron consecuencias diferentes. Ahorita vamos a ver por qué y si en realidad fueron tan diferentes. Pareciera que ya era una costumbre en sus vidas, por lo menos en la costumbre de Abraham, porque en el pasaje que leímos dice que desde que tomó a Sara como mujer, le dijo: a cada lugar donde vayamos tú vas a decir que soy tu hermano. Tendríamos que revisar la Biblia, la verdad, hoy esta vez no lo hice, para ver en cuántos lugares ya había llegado Abraham antes de llegar a Gerar. Pero tal vez ya lo había hecho varias veces, o tal vez era la primera, y si fue la primera, qué bueno, porque Dios lo pudo detener. Pero bueno, la idea es que nos podamos ver reflejados y te puedas poner en el lugar de Abraham o en el lugar de Ananías, y que digas: ¿cómo estoy utilizando mis palabras? ¿Cómo estoy expresando lo que creo y lo que siento y lo que soy? La característica del carácter que vamos a ver hoy es veracidad. Ya ven que hemos estado viendo una cada semana. La que hoy toca y la que debemos desarrollar es ser veraces. La que no debemos desarrollar es el engaño. No debemos engañar a las personas. La mayoría de las personas, incluso los que ministramos la palabra, los que dan estudios bíblicos, no alcanzamos a entender a veces cuánto poder tienen las palabras que hablamos y cómo podemos afectar a otras personas. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, la lengua, comerá de sus frutos. Es decir, vas a recibir de lo que hablas. No solamente vas a afectar a otros, sino tú mismo vas a recibir de lo que hablas.
Pero qué impresionante, tú puedes matar a una persona con tus palabras. Puedes llevarla a una depresión fuerte. Puedes matarla en tu corazón, como lo hemos estado hablando en domingos anteriores. Tú puedes con tus palabras afectar tanto a una persona o puedes levantarla, exaltarla y aún en tu misma vida ponerla en un lugar de honor para darle el amor que Dios quiere que le des. Debido a que las palabras son importantes, Dios hará que cada persona dé cuentas de lo que hablamos. Mira lo que dice Mateo 12:36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Palabra ociosa, palabra que no tiene razón de ser, palabra que no tiene un sentido para decirse. No solamente cuando maldices, sino en realidad cuando dices cosas que ni siquiera tienes por qué decirlas. Aún de esas cosas vamos a dar cuentas a Dios. Cuando uno confiesa a Jesús, yo creo en el Señor Jesucristo, decía el apóstol Pablo en Romanos, serás salvo. Si confiesas a Jesús con tu boca, serás salvo. Juan dice, los que ya son condenados han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. No lo han confesado como Salvador. Por eso es lo que dice este pasaje, lo que decimos es lo que determina si eres o no eres. Ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. ¿Quieres saber si eres cristiano? Bueno, tienes que voltear a ver tu vida, porque tu vida refleja quién eres. Pero en el principio de todo, tienes que ver tu boca. Si tú puedes decir, Cristo es mi Señor, y te llenas la boca con eso, Él es mi dueño, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, y en realidad es lo que crees y lo dices con toda la intención de decirlo, tu vida va a ser una consecuencia de lo que hablas. Si tú dices, sí, Él es mi Señor, si en realidad no estás creyendo lo que estás diciendo, tu vida va a ser una consecuencia de eso. Dice un pasaje también, de la abundancia del corazón habla la boca. Es una combinación de las dos. Lo que tú tienes adentro lo vas a sacar con tu voz. Por eso es que lo que tú dices refleja quién eres, qué crees. Y la primera forma en la que uno refleja, expone lo que uno cree, es con las palabras. Con la intención de las palabras, con la forma en la que hablas. Uno aprende a desarrollar esa sensibilidad cuando tienes mucha relación con personas, de saber cuando te están diciendo la verdad, cuando no te lo están diciendo. Sientes cuando te quieren engañar y cuando en realidad te están diciendo la verdad. Hay unos muy astutos que nos pueden engañar, pero en términos generales, cuando tienes una amistad con alguien, lo puedes saber. Jesús nos dejó un mandamiento con respecto a nuestras palabras. No jures por ninguna cosa. Voy a leerte el pasaje y después vamos a ver cómo estoy conectando el jurar con el mentir. Mateo 5:33. Además, habéis leído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Si vas a decir algo, dilo y ya. No metas a otras personas, por mi madrecita santa, te lo juro, por el carro que acabo de comprar, por Diosito santo, no metamos a otras personas. ¿Por qué? La demanda de no jurar es no solamente por el hecho de poner una garantía que a lo mejor no tienes control sobre esa garantía. Poner una garantía sobre terceras personas. ¿Qué culpa tiene mi madre que vaya a entrar, que yo la esté metiendo en este problema? No solamente es el hecho de poner a otras personas y garantías que no podemos tal vez solventar,
sino también el hecho de involucrar a Dios en eso. Si somos representantes de Dios, si pertenecemos a Dios, si nos llamamos hijos de Dios y lo que hablamos glorifica y exalta a Dios y debe reflejar a Dios, cuando estamos jurando algo que no podemos cumplir o metiendo a una persona que no podemos, que no tenemos control sobre eso, estamos comprometiendo a Dios sobre algo que es nuestro y que no debería ser así. Es decir, cuando damos nuestra palabra o damos nuestro juramento y no cumplimos, estamos siendo mentirosos. Más cuando ni siquiera tienen la intención de cumplir. Porque muchas veces, muchas personas hacen juramentos sabiendo que no los van a cumplir. Eso te hace mentiroso. El que tú pongas a una persona y le digas, te juro por mi madre que esto lo voy a hacer, al estar metiendo a una persona sobre la que tú no tienes control de su vida, te hace mentiroso. Porque no vas a poder cumplir con lo que estás diciendo. Repito, máxime cuando involucras a Dios. Esto es lo que el apóstol Juan quería decir en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él, y este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Está hablando de Dios, ahora de nosotros. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quiero llevarlo un poquito más allá. Cuando tú pretendes que lo que estás haciendo no es pecado, aunque estás involucrando a otras personas, estás involucrando una garantía que no puedes cumplir o estás involucrando a Dios, estás pecando. Dios no está en ti. Estamos cayendo en lo que él dice, estamos en tinieblas. ¿Cómo puede ser entonces que querramos adorar y exaltar a Dios y pedirle que nos bendiga cuando estamos siendo mentirosos con nuestra voz? Espero estarme explicando un poco de cómo estoy hablando de no solo el decir mentiras, de decir con toda alevosía, decir, no hice eso cuando sí lo hice. Y eso ya es muy obvio. Aún cuando tú tratas de hacer algo bueno, pero estás involucrando otras cosas que no te pertenecen, tú te debes decir, lo voy a hacer porque yo te digo que lo voy a hacer. Y yo voy a pagar la consecuencia si no lo hago, no porque tenga que meter a otros. Al momento de estar involucrando a otras personas, estamos haciendo que Dios mienta. Porque Él nos dijo, tú debes ser responsable de tus acciones, de lo que haces. Tú me representas a mí, tienes que tener este perfil, este carácter. Y es lo que hemos estado viendo a través de todas estas semanas. ¿Quién es Jesús para que podamos ser nosotros? Y cuando tú involucras a otra persona, tú estás diciendo, es que bueno, si yo no lo hago, lo va a hacer esta persona. Y eso Dios no lo dijo. Entonces Dios dijo mentiras. Porque sus hijos no son como Él dice que deberían de ser. La mentira es un uso predeterminado de palabras, acciones o actitudes para engañar a otras personas. Incluye no solo la transgresión de los hechos, sino las verdades a medias. Y muchas veces cuando tú juras por algo, estás haciendo una verdad a medias, porque le estás diciendo a la persona que quieres cumplir, pero estás poniendo a otra persona en medio. Repito, algo que tú no puedes controlar, esa es una verdad a medias. No le estás dando a la persona la garantía que necesita para que tú hagas esto. Así es que cuando Jesús nos demanda a no jurar, está diciendo que el prometer algo que no tenemos la intención de cumplir o la capacidad de cumplir es un acto malo delante de sus ojos, es un acto de maldad. Es un fruto de alguien que está en tinieblas. Si lo pongo más duro, es un producto de alguien que está influenciado por Satanás. Más duro todavía, es alguien que en realidad no ama a Dios, sino se ama demasiado a sí mismo, es decir, es idólatra, está alejado totalmente de Dios, porque con sus palabras trata de cubrir muchas veces sus errores. Estoy especulando un poco, pero espero estar siendo claro con lo que estoy diciendo. Es por eso que a Dios no solo no le agrada la mentira,
no le agrada tampoco los mentirosos. Joseph no lo diría de esta manera, no solo el pecado, sino también a los pecadores, sino que él aborrece la mentira y aborrece a los mentirosos. La mentira tiene consecuencias graves para los mentirosos y a veces para las personas a las que afectamos con nuestra mentira. Vimos dos ejemplos: Abraham y Sara, Ananías y Zafira. Abraham y Sara, voy a hacer una pequeña comparación de estos dos. Abraham y Sara dijeron una verdad a medias, porque eran hermanos, eran medios hermanos. La intención era que con esa mentira, o con esa media mentira, con esa media verdad, Abraham guardara su vida y no lo fueran a matar para quitarle a Sara. La mentira de él trajo una plaga sobre Abimelech. No dice cuánto tiempo duró, dice que él la tomó por mujer, no dice cuánto tiempo duró eso hasta que se dio cuenta, pero sí nos dice que las mujeres que tenía Abimelech no podían tener hijos, no podían reproducir el reino. Así es que la mentira de Abraham y de Sara trajeron una maldición para Abimelech. Aunque lo que hicieron no era algo impune, como para que los apedrearan, al final todavía pareciera que fueran recompensados porque no les hicieron nada. Ahorita vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué diferencia hay con Ananías y Zafira? La falta de ellos parece algo insignificante. Era su terreno, si se acuerdan, dice que todos los cristianos estaban poniendo todas las cosas en común y vendían sus casas para traer el dinero para ponerlas al servicio de la iglesia. Ellos vendieron su terreno, trajeron el dinero, pero no lo quisieron dar todo. Se quedaron con una parte. Pareciera algo muy insignificante. Hubiera sido algo muy insignificante si le hubieran dicho a Pedro: oye Pedro, no queremos darlo todo. Pero ellos mintieron diciendo: lo estamos dando todo. Es decir, simplemente no fueron tan generosos como podían haberlo sido. Sin embargo, por su mentira, Dios los fulminó. ¿Por qué parece que Dios fue tan indulgente con Abraham y por qué fue tan estricto con Ananías? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia, si es que hubo alguna diferencia? Permítame seguir haciendo unas similitudes y contrastes. Los dos eran creyentes. Abraham creía en el Dios único y verdadero. Ananías y Zafira ya habían creído en Jesús también. Los dos dejaron sus tierras. Abraham dejó donde vivía para ir a buscar la tierra donde sería después la tierra prometida. Ananías y Zafira vendieron su tierra para darlo a la iglesia. Mintieron para proteger su futuro. Abraham para proteger su vida, Ananías para proteger su economía. Carecieron de fe para ser honestos, tuvieron miedo. Abraham no confió totalmente en Dios, que Dios le guardara la vida, y Ananías y Zafira no confiaron en que Dios podía sostenerlos el resto de sus vidas. Se pusieron de acuerdo de antemano, las dos parejas se pusieron de acuerdo. Fueron reprobados por sus mentiras, Dios los reprobó a los dos. Abraham vivió antes de Jesús, Ananías vivió después de Jesús. Abraham fundó la nación de Israel, Ananías estaba contribuyendo para la fundación de la iglesia de Dios. Abraham afectó a toda la humanidad, porque él era donde venía el pueblo de Dios, y ahorita vamos a ver cómo. Ananías afectó al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Eso hubiera traído una consecuencia para la iglesia. Abraham miró hacia adelante, hacia la cruz. Ananías tenía que mirar hacia atrás, hacia la cruz. Sin embargo, fallaron en hacerlo. ¿Por qué estas dos aparentes familias y al mismo tiempo diferentes en consecuencia? ¿Por qué sucedió esa diferencia entre los dos? Si dijéramos es que uno vivió antes de la ley y el otro vivió después de la ley, y por eso a lo mejor los trató así Dios. Mira lo que dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, la ley no importaba. Dios había puesto ya en el corazón de Abraham lo que tenía que hacer y él falló, como lo había hecho en el corazón de Ananías y Zafira, y fallaron. Por eso que Pablo le enseña a Timoteo, 1 Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, como Abraham, mas otros se les descubren después. Ananías y Zafira llegaron en el momento que les hizo juicio, a Abraham le tocó después, pareciera que no le habían hecho nada. A simple vista pareciera que el castigo de Ananías y Zafira fue demasiado severo, Dios los mató en ese momento. Sin embargo, a Abraham también por una mentira, Dios no le hizo nada, o pareciera que no le hizo nada. Si en realidad vamos a buscar en la palabra y vemos qué fue lo que pasó con Abraham, ¿sabes? La Biblia no dice ni siquiera que Abraham se haya arrepentido. Le dijo a Abimelech, pues hice esto por esto. No dice que lo haya vuelto a hacer, pero no dice que se haya arrepentido. Solamente se excusó y Abimelech le dijo, bueno, ya no lo hagas porque nos metes en problemas. Pero si en realidad analizamos la vida de Abraham, tal vez hubiera sido mucho mejor que le pasara lo que a Ananías y Zafira. No lo quiero decir tan ligeramente, pero por lo menos Ananías y Zafira murieron ahí mismo. ¿Qué le pasó a Abraham? La consecuencia de Abraham de ser mentiroso se fue heredando generación tras generación. Isaac, el hijo de Abraham, cometió el mismo pecado que su papá, con la misma persona. Cuando llegó Isaac, ahora ya que él traía al pueblo y llegó a Gerar también, Génesis capítulo 26, 6 capítulos después de donde estamos, él también había tomado a una mujer por su esposa y le dijo, di que eres mi hermana porque si no me van a matar. En esta ocasión Abimelech no la había tomado como mujer, pero sí le reclamó diciendo, algún hombre de la ciudad la pudo haber tomado como mujer y hubieras traído desastre a mi pueblo. Y le volvió a preguntar, ¿por qué hiciste eso? Jacob, el hijo de Isaac, engañó a Isaac. Engañó a su hermano Esaú. Tiempo después, su suegro Labán lo engañó a él. Pareciera que no es gran cosa, pero si te ha tocado vivir experiencias de estar lidiando con mentiras, te das cuenta que es algo que no termina. Jacob le tocó irse de su casa, vivir fuera, no disfrutar de las bendiciones de Dios a través de su padre Isaac y tener que trabajar como un siervo con Labán, quien lo engañó y lo hizo trabajar doble. Jacob fue engañado por sus hijos cuando le dijeron que José había muerto y le rasgó el corazón, le dolió en el corazón. Su hijo preferido creyó que estuvo muerto por muchos años. Dios le dio la oportunidad de poderlo ver otra vez vivo. Las siguientes generaciones fueron mostrando mentira tras mentira tras mentira. Por eso decía, Ananías y Zafira por lo menos solo murieron. Pero esto afectó generaciones y generaciones y generaciones. De vivir en dolor, de vivir en angustia, de vivir en problemas, de vivir en riña con los hermanos. A veces he escuchado personas decir, gracias a Dios no me ha tocado todavía sentirlo ni pensarlo, pero he escuchado personas decir, quisiera morirme a seguir viviendo esto que estoy viviendo. Problemas con otras personas, resultado de mentiras. Creo que puedes tener conocidos que hagan esto, o que hayan dicho eso. Ananías y Zafira sabían lo que estaban haciendo y Dios por eso los fulminó en un momento. Tal vez Abraham tenía algo de inocencia y de no querer hacer daño a otras personas, sino salvaguardar
su vida, pero no quitaba el hecho de que era una mentira. El mensaje que podemos ver en estos dos casos, con consecuencias diferentes, pero con tremendas y dolorosas consecuencias para ambas partes, es que Dios requiere de su iglesia, de nosotros como su pueblo. Dios requiere que seamos puros, que nuestra forma de hablar refleje su pureza, que seamos santos como Él es santo, que nuestra forma de hablar refleje su santidad. Él quiere que su iglesia esté formada por creyentes que se dediquen a hablar las palabras de Dios y no a invertir su tiempo en palabras ociosas que no tienen razón de ser. No sé si de repente te pueda parecer muy, muy exagerado, pero es donde la humanidad se ha hecho más ligera y más light. Una vez leí en un aeropuerto: no digas que tienes una bomba ni por broma, porque no lo consideraremos broma. Algo así decía. Si alguien quería llegar y quería hacer una broma a la azafata para decirle, trae algo, pues traigo una bomba, inmediatamente lo iban a agarrar, lo iban a llevar, le iban a hacer pasar un mal rato, porque con eso no se juega. Por seguridad nacional, por seguridad para todos los demás. Es decir, tus palabras valen. Sin embargo, ahora es muy fácil hablar de más. Es muy fácil decir mentiras a medias. Es muy fácil comprometer nuestra persona con nuestras palabras y después no cumplirlo. ¿Cómo es que este mandamiento nos lleva o nos refleja a Jesús, nos revela a Jesús? Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y quiero enfatizar, yo soy la verdad. En algunas ocasiones que hemos estudiado este pasaje, les he preguntado, para ti, ¿cuál es lo fuerte de este pasaje? ¿Qué es lo que te llama la atención del pasaje? Algunas personas dicen, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Y es algo bien importante. Algunas personas dicen la verdad, otras personas dicen el camino, otras personas dicen la vida. Hay otra parte bien importante. ¿Puedes poner el pasaje, Dani? Por favor. No, el pasaje el que está yo. Lo que Jesús está hablando es acerca de Él. Si yo puedo encontrar el camino sin Jesús, ¿para qué lo quiero? Si yo puedo llegar al cielo sin Jesús, si tengo otras maneras de poder llegar a Dios sin Jesús, ¿para qué lo quiero? Y el hombre tiende a hacerse sus caminos, tiende a hacerse su propio evangelio. Yo creo que a Dios le va a gustar que yo haga esto y hable así y me vista así. Yo creo que a Dios le agrada. No he ido a su palabra para ver si es cierto, pero yo creo que a Dios le va a agradar eso. Yo creo que a Dios le va a agradar que yo cante de esta manera, que yo ore de esta manera, que yo viva de esta manera. No he revisado qué dice en su palabra, pero yo lo creo. Y ese es hacer tu propio camino. ¿Otra vez me pones el pasaje? La verdad. Si yo puedo obtener la verdad sin Jesús, ¿para qué lo quiero? Si puedo obtener esa verdad para yo ser verdadero, para yo poder vivir en la verdad, ¿para qué quiero a Jesús? Si yo puedo obtener la vida y tener control de mi vida sin Jesús, ¿para qué lo quiero? Por eso lo importante de esta palabra. Porque Él es el camino. No hay otra forma de llegar a Dios sino a través de lo que Él hizo, a través de su intercesión. Por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la verdad. Él es la razón de ser. Él es nuestra vida. Sin Él no tendríamos vida. Sin Él no hubiéramos sido creados. Juan capítulo 1, versículo 3.
Por Él fueron creadas todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. La vida que tenemos es por Él. La perdimos por el pecado. La vida que volvemos a tener es por su muerte en la cruz, por su resurrección. Cuando hablamos, tenemos que ser veraces cuando hablamos. Tenemos que hablar verdad cuando hablamos, porque eso es un reflejo de lo que Él es. Una persona que habla mentira, una persona que dice verdades a medias, una persona que entromete a otras personas para garantizar que va a hacer algo en vez de hacerlo, yo te lo digo porque yo lo voy a hacer. Es una persona mentirosa que está comprometiendo a Dios. Como creyentes en Él, como sus siervos y seguidores, debemos andar en la verdad, debemos vivir en la verdad, debemos hablar la verdad. Lo que hacemos al hablar, repito, es reflejar lo que tenemos en el corazón, lo que anhelamos y lo que nos apasiona, y eso debería ser Él, y solamente Él, como lo cantamos. Te voy a leer un pasaje de Santiago ya para terminar. Santiago está haciendo una disertación para la iglesia cuando él escribió. Y dice, ¿sabes qué? Todos ofendemos muchas veces. El que dice que no ofende es un mentiroso. Porque todos ofendemos de muchas maneras, queriendo y sin querer. Si alguno no ofende es porque puede refrenar su lengua. Y si puedes refrenar tu lengua, dice, eres perfecto. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 4 dice esto. Pero en el versículo 5, hablando de la lengua, de la boca, dice la lengua, ¿puedes poner el pasaje, Dani? Santiago, ¿no está? ¿Terminé en Juan o qué? Perdón, bueno. A lo mejor lo pueden buscar ahí rápido, pero si no, no te preocupes. Escúchenme. La lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pareciera que se está contradiciendo porque dice, esto no debe ser así, aunque al mismo tiempo te está diciendo, nadie puede refrenarlo. Y tiene razón, nadie puede refrenarlo. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos que Él viva en nosotros a través de su Espíritu. ¿Se acuerdan cuando leímos la primera parte de Abimelech? Y le dijo, vas a morir porque tomaste como a Sara como mujer. Señor, no sabía. Y Dios le dice, yo sé que no lo sabías. Y por eso te frené para que pecaras con ella. Dios frenó a Abimelech para que pecara con Sara. Lo mismo hace Jesús con nosotros a través de su Espíritu. Él puede frenar nuestra lengua. Cuando tú vas a decir una mentira, cuando tú vas a decir una verdad a medias, cuando tú vas a decir algo que no debe ser, Él puede refrenar tu lengua. Pero para eso necesitamos venir y someternos a Él y decirle, Señor, cámbiame. Señor, renuévame, hazme nuevo. Porque si sigo siendo el mismo, no voy a poder. Pero tú sí puedes. Tú sí puedes. La exhortación de hoy. Piensa cómo hablas. Analiza tu forma de hablar. ¿Cuántas palabras salen de tu boca que no tienen razón de ser, aún que son altisonantes?
¿Cuántas palabras expresas que no deberías expresar? ¿Sabes? Hay una parte de la Biblia que dice que cuando ores, no utilices vanas palabrerías. Alguien quería decirlo, ya ves como esas personas que rezan y rezan y rezan algo y repiten. No se refiere a eso. El pueblo de Israel hacía esas repeticiones. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando tú utilizas el nombre de Dios en vano. Tenemos que aprender a orar. Señor, te pido, Señor, que por favor, Señor, tú, Señor, hagas esto, Señor, porque fíjate, Señor, y estás metiendo el nombre del Señor a cada rato porque por alguna razón no estás pudiendo orar libremente, fluidamente. Señor, te pido esto y esto y esto y esto. Entrego esto y esto. Me estoy dando una explicación. No estoy juzgando a nadie ni criticando a nadie, solamente estoy diciendo que no nos damos cuenta que hablamos con muletillas. Y en nuestras oraciones utilizamos el nombre del Señor como muletilla. Y eso es algo desde mi perspectiva que a Él no le agrada. No uses mi nombre repetidamente como si nada, porque mi nombre es santo. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos. Así es que la exhortación es: analiza tu vida, analiza cómo hablas. Voy a rogar al Espíritu Santo que cuando estés platicando, cuando estés cantando, cuando estés discutiendo con alguien, Él ponga en tu mente, mira cómo estás hablando, para que Él sea el que controle nuestra manera de hablar y todo sea para gloria de Él. Para hacer eso, vamos a orar y decirle: Señor, te necesito. Por favor, renueva mi vida, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Amén. Vamos a orar.